Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Hoy me encuentro, como no podría ser de otra manera, acompañada por nuestra querida fisio, coanfitriona y amiga Polina Smirnova. Hola Laura, hola a todos. Hemos titulado el episodio de hoy Danza para niños y niñas, beneficios físicos y emocionales. Voy a ir directa al grano. Polina, tú eres madre. ¿Tu hija va a clases de danza o de ballet? Sí, aunque ha bailado desde muy pequeñita, desde cuando tenía meses. De hecho tenemos unos vídeos muy graciosos. Va a clases de danza desde los 2 años y medio. Aunque es verdad que su principal motivación al principio era, como de muchos niños y niñas, ponerse pues todo las zapatillas, el maillot, ayer lo de la faldita, claro, no le puede faltar. Por nuestra parte, lo que más lo que teníamos claro es que queríamos que la música y también la danza, en general la educación artística, formara parte de su formación, de su educación, de su crecimiento. Y en particular la danza, como bomba educativa, queríamos que no faltara. Hay gente que me pregunta así como un poco con suspicacias, como si me hicieran confesar algo. Tú lo que quieres es que sea bailarina, ¿no? Así, un poco así bajo, ¿no? Es como si la quisiera meter en un club secreto, en un mundo particular, extraordinario, de gente, mitad, no sé, seres mágicos como hadas, acróbatas, pero al mismo tiempo, ¿no? Siempre con sudor, sufrimiento y inalcanzable, un poco inaccesible, y con el objetivo de la gloria del escenario, ¿no? Algo así. Y no, puedo responder sinceramente que no. Es decir, mi objetivo es, yo creo que como el de todos los padres y las madres, ¿no? Es que sea feliz. Que sea feliz independientemente de a lo que se dedique. Y en esa felicidad creo que gran parte o un papel muy importante, ¿no? En la consecución de esa felicidad, ¿no? En su formación, en su vida, la puede tener la danza, porque de verdad creo que hay danza en cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, como parte de nuestra comunicación, de la expresión, de nuestro comportamiento, ¿no? De nuestra vida, pues igual que, y más en la infancia, pues como correr, como jugar, como garabatear o cantar. Así que sí, mi hija va a clases de danza. Además, he recordado ahora una cosa que leí en un libro sobre la danza para los niños, y mencionaba una frase que dijeron en un congreso de la UNESCO que se celebró en Estocolmo del 82, que decían algo así que como que el objetivo de la enseñanza de la danza a los niños es hacer mejores a las personas. Pues eso me gustó mucho, entonces yo quiero hacer mejor a mi hija. Qué bonito. Yo ahora que lo veo con distancia, y creo que, bueno, en mi caso, uno de los valores que más me han ayudado como persona al estudiar danza en mi desarrollo, ¿no? Fue algo tan sencillo como rodearme de niños y niñas que no fueran los de mi círculo habitual del colegio y socializar con ellos en una actividad completamente diferente a la escolar. Yo creo que es el que más destaco por mi personalidad, pero es verdad que hay miles, ¿no? Como bien has dicho tú, una disciplina que es maravillosa, pero ¿qué te parece si nos centramos un poco en el plano más físico primero? Muy bien, claro, porque los beneficios de la danza, ¿no? Los efectos son aplicaciones, son numerosísimos. En el plano físico, por ejemplo, hablando de los niños más pequeños, ¿no? En edad escuela infantil o preescolar, lo que se llamaba antes, la danza, las clases, ¿no? De danza en general, les dan la oportunidad de ejercitar globalmente, eso es lo que me encanta, sus funciones físicas, pues sensoriales, motrices, perceptivas, pero también las afectivas, las sociales y las intelectuales. Entonces, esto es estupendo para su desarrollo personal y para su crecimiento, ¿no? Para su psicomotricidad. Y de todas las actividades creativas, lo peculiar, lo especial de la danza es que, claro, atañe a la persona en su totalidad, o al niño en su totalidad. Entonces, en esta etapa es verdad que muchos autores llaman a la danza educativa, porque es verdad que tiene un potencial educativo muy grande, y a nivel físico, en este plano, claro, permite desarrollar muy bien, trabajar muy bien con experiencias de base como el movimiento en general, su conciencia corporal, la gravedad del espacio, la música, el ritmo, el tiempo, la interacción con ese espacio, con otros niños y niñas que le rodean, y es algo que es muy natural para el cuerpo y para la mente de los niños. Y luego, más allá de esto en la primera infancia, pues es interesante porque beneficia mucho al desarrollo de una postura y también de un movimiento
equilibrado. Entonces, siempre y cuando estamos hablando de edades escolar y tampoco vamos a entrar a lo mejor a valorar, son diferentes, ¿no?, las enseñanzas de danza con un objetivo profesional y, ¿no?, de un conservatorio, por ejemplo, y pues la danza como parte, no como algo extraordinario, sino como parte de la vida de los niños. Entonces, en ese sentido, es muy interesante por su papel en el desarrollo, como decía, de la postura, del equilibrio, de la movilidad, porque permite movilizar, ¿no?, trabajar los grupos musculares, los tejidos en general, no solo los músculos, las fascias, todo el tejido articular, especialmente de la columna, de las caderas, de los miembros inferiores, también de la cintura escapular, es decir, todo lo que tiene que ver con, ¿no?, el armazón de hombros, miembros superiores. Y por eso es muy frecuente que los médicos recomienden, ¿no?, a los padres que apunten a sus hijos, a sus hijas a danza en general y en particular a danza clásica, porque se ha visto que su impacto, que no es excesivamente fuerte, no es un deporte de contacto, no es una actividad física asimétrica, sino todo lo contrario, permite prevenir y algunas veces incluso tratar, hay algunos estudios sobre el tema, desviaciones leves o moderadas de la columna, influir positivamente en la forma, en la pisada, ¿no?, sobre todo en el desarrollo de pie, los pies con tendencia a tener el arco caído, sobre todo pies planos, pronados, ese tipo de desviaciones, y eso es gracias a un proceso de corrección neuromuscular y una creación de musculatura, ya digo, equilibrada. Entonces, principio, es decir, siempre y cuando el trabajo sea correcto, sin sobrecargas y teniendo en cuenta la edad de los niños. Esto también es muy importante. Entonces, sobre todo, para resumir, yo diría eso, sobre todo formación y mantenimiento de una postura correcta gracias a un fortalecimiento del sistema muscular y el aumento, cosa también muy importante, de la actividad física, ¿no?, de la locomoción de los niños, y que ayuda en el proceso de aprendizaje en general, no solo en el aprendizaje motor, sino también en el psicomotor. Y luego a crear una adherencia mayor a esa actividad, es decir, a implicar, a integrar ese tipo de actividad en su vida, no que sea un extra, que parece que, o como casi una especie de, no castigo, pero muchas veces, ¿no?, ahora que se está hablando mucho del sedentarismo, de la actividad de los niños, entonces es una forma muy además interesante de implicar a los niños y querer ser activos, estar activos de esta forma, además no simplemente sin menospreciar, ¿no?, otras actividades deportivas o físicas, no solo con una actividad físico-atlética, sino además con ese matiz artístico. Qué maravilla y qué verdad, porque parece que llevar a danza a un niño o niña es simplemente para que descargue energía, ¿no? Para que se lo pase bien, pero desde luego vale la pena, y no solo por todo lo que nos acabas de comentar, sino porque es un refuerzo muy positivo también para su rendimiento escolar, ¿no? Sí, este es un factor también muy, muy interesante. Es verdad que va a descargar energía, se lo va a pasar muy bien, pero es que además resulta que la práctica de danza, de una forma, más o menos constante, es decir, con cierta frecuencia, se ha visto que contribuye a desarrollar procesos mentales como la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento, también la organización y la confianza en uno mismo. Como decíamos antes, también contribuye al desarrollo físico armonioso, pero también aumenta la capacidad de trabajo, la perseveración, y todo esto gracias a lo que mencionaba antes. Entonces, muchas veces la danza se asimila al deporte y comparte muchas virtudes, como de nuevo la disciplina, la resistencia, el dominio físico, el sentido de la superación, pero es que la danza es además una disciplina artística, y eso le otorga yo lo llamo un superpoder, porque se convierte en un medio de expresión a través de un lenguaje simbólico, de expresión de sentimientos, ideas, relaciones. Todo esto del lenguaje simbólico, gracias a, me refiero en términos de movimiento, de espacio, de tiempo, requiere de todas las facultades, tanto cognitivas como físicas, como afectivas. Entonces, esto es lo que hace que esa actividad revierta en otros ámbitos de la vida de los niños, además de justo del aula de danza. La coreografía, muy sencilla que sea, tiene una carga semántica, y eso estimula la originalidad, la imaginación, la flexibilidad, ya no solo de las articulaciones, de los tejidos, sino de pensamiento, de la adaptabilidad a cambios emocionales, ambientales, en
del niño en su interior, ¿no? Porque desarrolla también su capacidad de conocer mejor su cuerpo, de sus emociones también. Entonces, todo eso es una forma de trabajo de las características cognitivas y, por supuesto, repercute en su parte más, suena un poco, pues eso, rendimiento escolar, ¿no? No necesariamente de las notas, pero sí en su desarrollo, otra vez, ¿no? Como persona, como pequeño individuo. Y luego ya, por ejemplo, ya cuando los niños no son tan pequeños y más bien, pues en el caso de los adolescentes, de los adultos jóvenes, se ha visto que beneficia muchísimo la autoestima, la capacidad, la sociabilidad, lo que decías tú también, estar en entornos distintos, con otros horarios, con otras actividades, con otra movilidad, también para trabajar relaciones intra e interpersonales, de nosotros con nosotros mismos y con otras personas, y a gestionar la ansiedad. Todo eso influye en el rendimiento escolar también. Y ahora he saltado a los adolescentes, pero volviendo a los niños pequeños, sobre todo a los que tienen entre 5 o 6 años, es muy interesante porque, claro, todavía tienen su cerebro, su sistema nervioso está todavía desarrollándose y es inmaduro, obviamente, por la edad que tienen. Pero mediante la danza pueden estimularse actividades que se llaman preintelectuales, las que hacen posible que luego puedan aprender a contar, a leer, a escribir, por supuesto, que se pueden ver muy reforzadas o estimuladas con la danza. Actividad preintelectual que incluye el oído fonemático, el análisis visual, la actividad motora tanto gruesa como fina, la orientación espacial, temporal, pero también el pensamiento abstracto, la coordinación, el sistema ojo-mano, la memoria auditiva, muchísimas cosas, la memoria visual. Entonces, todo el nivel de esa capacidad preintelectual está muy ligada a una cosa muy interesante, hay muchos estudios sobre el tema, a la asimetría o simetría entre los hemisferios del cerebro, que se ha visto que sí se potencia mucho y durante las últimas décadas ha sido así en las aulas, actividad de uno de los hemisferios, normalmente el izquierdo, y sucede que hay una menor estimulación del derecho. Entonces, y eso produce esas asimetrías y se ha visto que influye en esa capacidad. Entonces, todo ese equilibrio, igual que cuando hablábamos de los músculos, no es lo más favorable. Entonces, también el desequilibrio en este caso entre los hemisferios, pues no es patológico, por supuesto, pero si se busca un término medio, ¿no? una situación más equilibrada, es mucho más favorable para el desarrollo emocional, cognitivo y físico de los niños y de las personas también adultas. Pero claro, en edad infantil, entonces es que es un momento de plasticidad maravilloso que se puede aprovechar. Entonces, la danza puede estimular todas esas actividades preintelectuales que mencionaba antes y además gracias a que se trabaja pues eso, la plasticidad, la musicalidad, la expresión artística, no simplemente movimientos repetidos de vamos a mover la mano, el brazo, ejercicios de ese tipo para trabajar esa conexión interhemisférica, pero si además lo coordinamos con esa expresividad artística, con la música, con la gestión de ese movimiento en el espacio y en relación a otras personas, a otros niños, entonces se hace una experiencia mucho más rica, entonces mucho más significativa para el sistema nervioso, y todo lo que es significativo y es activo se arraiga, ¿no? y forma parte del desarrollo, y lo que es pasivo y poco significativo se desecha. Entonces, de nuevo, estamos ante un arma, en este caso, buena y potente, que yo creo que de verdad que no hay que desaprovechar. Desde luego, la danza sin duda ofrece un abanico lleno de beneficios a estos pequeños individuos, como los has llamado tú antes. Pero, ¿crees que podríamos exponer unos objetivos básicos de la formación en danza, igual para esos padres que todavía están dudosos pero ¿qué es exactamente lo que va a hacer mi hijo o mi hija en clase de danza? Uh-huh. Sí, porque muchos piensan a lo mejor, así hablando con otros padres, que van a danza, unos porque, para que tengan alguna actividad y estén aparcados en algún sitio durante una hora, otros simplemente para que descarguen energía y otros pues piensan más en el festival de fin de curso, ¿no? Pues van a aprender una coreografía y tal. Sí, todo eso, pues bueno, sí, ¿no? Cada uno con sus circunstancias, eso sucede. Pero los objetivos de la formación en danza para
para los niños, para las niñas es, pues por ejemplo, vamos a hacer una pequeña enumeración. Pues por un lado, comprender la relación entre las formas y líneas de movimiento y el contenido y significado del sentido musical, para empezar. Luego, otro objetivo es armonizar el desarrollo de los niños, ampliando el marco cultural y histórico en su formación. Aquí dependerá del tipo el estilo de danza que hagan, si es más, pues primero esa danza educativa con más improvisación y adquisición un poco de la conciencia corporal, o luego ya se empiezan a meter pues danza, ya sea, da igual, de carácter, folclore, danza de salón, funky, jazz, lo que sea, va a ampliar ese marco cultural e histórico. Luego también otro objetivo es utilizar las características éticas de la danza en la educación, pues de la disciplina, del sentido del deber, la organización, también enseñar un poco, podemos llamarlo como la etiqueta, ¿no?, de la danza que influye desde pues, factores como la postura a la relación con el resto de los niños y las niñas que están en tu clase o durante una coreografía determinada, ¿no? Entonces ahí también la etiqueta cambia. También habilitar a los niños para transferir la cultura de ese comportamiento en el aula de danza o en la coreografía de danza, transferirla luego a la relación interpersonal del día a día. Entonces ahí puede haber una transferencia interesante. También proporcionar una descarga emocional, no solo física, ¿no? Hemos dicho que descarga energía, también emocional, y educar es una parte o una forma de educar la inteligencia emocional a través de la inteligencia también corporal. Y también, como hemos hablado antes, pues también adquirir, desarrollar, fortalecer la postura, el movimiento y crear hábitos de vida donde el movimiento está presente, ¿no? Y hábitos de vida saludables. Estos serían los objetivos, así, a grosso modo, de la danza para los niños. ¿Sabes, Paulina? Una de las cosas que más me gusta y con la que sigo disfrutando ahora como repetidora, trabajando con profesionales, por ejemplo, es la precisión de los movimientos. Y es verdad que, bueno, si bailas un solo o un dúo ya como profesional, siempre tienes un poquito más de libertad a la hora de moverte, pero si trabajo con el cuerpo de baile, esa precisión de que todos, cada uno con su cuerpo, con sus características diferentes, bailen juntos, con la misma musicalidad, en unísono, que las figuras y las posiciones sean todas iguales, que las filas sean perfectamente rectas y que según con qué coreógrafo estemos trabajando en ese momento los bailarines y las bailarinas consigan adaptarse a su estilo lo máximo posible, que sean lo suficientemente maleables como para adaptarse a esos diferentes estilos coreográficos. Yo creo que es una de esas cosas que me encanta, sobre todo ahora, ¿no?, observar cómo va sucediendo. Es casi magia si vemos el proceso de principio a fin. Y yo te hablo, ¿no?, del trabajo con profesionales, con que cuando hablamos del trabajo con niños que, como has dicho tú, están en una edad que son de una plasticidad y absorben todo como esponjas, es una maravilla. Sí, la maravilla es magia, como tú has dicho. Y creo que has mencionado dos palabras clave. Por un lado, la maleabilidad y por otro lado, la precisión. O sea, aquí habría que entonces distinguir como dos etapas en realidad. Entonces, la maleabilidad, podemos sentar las bases de la maleabilidad en la danza con niños más pequeños. O sea, ahí es importante no coartar la libertad de movimiento de esos niños. Aquí me refiero a que la danza clásica, como tiene una estilización muy fuerte, puede implicar también una gestualidad preestablecida. Entonces, eso en niños pequeños puede reducir las posibilidades de esos niños, de esas niñas, de integrar experiencias motrices según sus necesidades y su nivel de desarrollo en ese momento. Y de nuevo hacer que ese proceso sea convertirlo en algo, yo creo que lo mencionaba antes, en algo más pasivo y menos significativo para el sistema nervioso. Entonces, sería interesante un poco posponer el aprendizaje, ¿no?, la formación en danzas muy estructuradas. Por ejemplo, la danza clásica lo es, también el contemporáneo, ciertas formas de contemporáneo, el jazz, otros tipos de danza muy estructuradas. Mejor dejarlas para un poquito más adelante, no en niños demasiado pequeños. En el sentido pequeños me refiero a, tampoco hay una edad canónica, ¿no?, establecida, pero más
más o menos, según lo que publican últimamente los autores, pues diríamos que hasta los 7 años incluso se podría optar por danzas pues, un poco más, lo que llaman ellos, neutras, para que tenga una experiencia en el plano estilístico, estético, menos establecidas, menos estructuradas, hasta que hayan alcanzado, o combinarlas de cualquier manera, pero no solo meterlos en clases de danzas muy estructuradas, para que tengan tiempo de adquirir esa conciencia corporal propia, también a nivel pues eso, físico, afectivo, y puedan ser maleables. Y una vez que no hemos interferido en ese proceso, ¿no?, de desarrollo, después, a partir de, suelen mencionar, ya digo, a partir de unos 7, 8 años, sí es muy interesante aprovechar ese momento de gran desarrollo de las funciones motoras para meter las nociones de lo que ellos denominan la coordinación específica del ejercicio de danza, por ejemplo, de danza clásica, ¿no?, que es donde más estudios hay. Entonces, porque ahí ya hablamos de la semillita para llegar a esa precisión de la que hablabas antes. Entonces, soy maleable, tengo adaptabilidad, entonces conozco mi cuerpo, no lo he encorsetado, ¿no?, en la infancia, y después tengo los recursos técnicos físicos, neuromusculares, ¿no?, todo el entramado de sistema nervioso y sistema musculoesquelético, que me va a permitir tener la coordinación, entonces, y las características pues, de mecánica, musicalidad, plasticidad de cada movimiento, gracias a ya un proceso racionalizado de educación en danza, con una secuencia que está basada en la evidencia, ¿no?, que es ir de lo más simple a lo más complejo, con el menor esfuerzo posible, de lo concreto a lo general, y siendo ya conscientes de ese proceso. Para eso hace falta ya una madurez, ¿no?, de los niños, por eso la recomendación de posponerlo un poquito, ser consciente y que sea algo reflexivo, ¿no?, hacia la clase de danza, ¿no?, de ballet, y para poder de esa manera desarrollar la percepción, pues eso, ya estilística, estética de la danza, y tener las dos características, tanto la maleabilidad como la precisión que se requiera. Primero, claro que son compatibles, no son los que permiten crear esa magia, pero para eso hay que respetar esos tiempos de desarrollo infantil. Muy importante. Y a mí me gustaría también remarcar la importancia de encontrar un buen centro, ¿no?, que tenga unos profesores cualificados, que entiendan bien la profesión, porque esto es como todo, ¿no? Si vas a un peluquero que no está cualificado y que no comprende tus necesidades, te va a hacer un destrozo en el pelo. Pero es que es lo mismo, y más teniendo en cuenta que va a tratar con menores, que son personitas que están en edad de desarrollo, y que tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no?, como hemos estado hablando, bueno, pues dar con alguien que no esté del todo cualificado, o que incluso que no tenga el amor por la profesión, puede tener el efecto contrario de todo esto de lo que hemos estado hablando, y sería contraproducente. Y si acudimos a un centro donde los profesores, las profesoras están cualificadas, conocen, ¿no?, esos aspectos, toda la potencialidad de la danza, entonces van a hacer que los niños y las niñas desplieguen las alas. Y en el caso contrario, no es que no va a ser perjudicial, pero claro, es como ir en un avión, pues ir rodando por la carretera, pero le cortamos las alas, entonces es un autobús estupendo. Pero claro, si tú sabes que es un avión y podría volar, pues es una pena no utilizar esas alas. Entonces ahí, bueno, detener, es muy sencillo. Yo creo que con hablar, ¿no?, ir al centro, hablar con los profesores, con cómo enfocan el trabajo con los niños, vamos, normalmente están encantados de atender a los padres y contarnos su visión del trabajo. Y bueno, si veis que hablan de algunas de las cosas que hemos mencionado aquí, pues yo creo que podéis apuntaros sin dudarlo. Y si os queda alguna duda, pues bueno, preguntar en más centros, pero sí deteneros un poquito en averiguar un poco el enfoque de la escuela. Como decías al comenzar este episodio, el objetivo de la enseñanza de la danza a los niños y niñas es hacer mejores personas. Y desde luego no podría ser de otra manera, porque la danza es una disciplina artística con una gran exigencia física. Para mí es un 50-50 de ambas, y es lo que la hace especial. Me gustaría cerrar este episodio desestigmatizando un poco la danza, quizá más concretamente el ballet o la danza clásica, pero todas las disciplinas en general. Porque primero, no todos los niños y niñas que van a danza tienen que terminar siendo
siendo bailarines profesionales, igual que no todos los niños y niñas que van a fútbol van a terminar jugando a nivel profesional. Y tal y como ha explicado Polina hoy, la recompensa de que vuestros hijos e hijas hagan danza es incalculable. Segundo, la danza no es solo ese reflejo que se ve en las películas de sangre, sudor y lágrimas, lleno de gente desequilibrada. Hay de todo, como en todas las profesiones. Y ya, para terminar, estos niños y niñas van a crecer rodeados de música, de movimiento, de historias inventadas, van a desarrollar un criterio fabuloso y van a aprender a amar la cultura, el arte e incluso a empatizar como seres humanos en busca de una sociedad mejor. Porque además, no nos olvidemos de que la danza vive y evoluciona en base, entre otros muchos factores, de una retroalimentación del público que consume nuestro arte. Por lo tanto, cuanto mejor formado y más ame este futuro público la danza, mayor y mejor será su evolución. Por hoy lo dejamos aquí. Animo a todos nuestros oyentes a que nos hagan llegar su opinión e incluso temas que quieran que abordemos, ¿verdad, Polina? Podéis escribirnos por redes sociales o a este correo electrónico tucuerpoestuinstrumento@gmail.com. Muchas gracias, Polina. Gracias a ti siempre. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Os espero la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.